innovación en las pymes en Israel. A todos quienes ya están en sus lugares, también les comunicamos que tenemos un hashtag totalmente habilitado que es Congreso Pymes EC. Hashtag Congreso Pymes EC. Para sus fotografías, los etiquetamos, sus comentarios, sus sugerencias son sumamente importantes. Muchísimas gracias. Aquí iniciamos la primera agenda en la mañana del segundo Congreso Pymes y Encuentro de Innovación 2017. Les pedimos a los presentes, por favor, tomar sus lugares, hacer silencio para poder iniciar esta conferencia muy importante. Hola. Políticas públicas de fomento a la innovación en las pymes en Israel. Dirigida por Edwin Nathan Yambo, embajador de la República de Israel, diplomático de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, ha ejercido funciones en la Embajada de Israel en Madrid, Bogotá y Buenos Aires, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Agradezco la invitación a la embajada para ser parte de este importante evento. Tal vez haya gente que se esté preguntando por qué la embajada de Israel o por qué el Estado de Israel ha sido invitado a hablar sobre innovación. Y la respuesta es muy sencilla. Somos un país que ha basado su desarrollo económico y social en el tema de la innovación por una serie de factores que ustedes van a ver. Quiero desde ya decirles que el objetivo de esta charla no es presumir sobre Israel, a pesar de que ese es mi trabajo, ir por ahí presumiendo de Israel. Mi intención es decirles, si nosotros pudimos, no hay ninguna razón por la que Ecuador no pueda. Ustedes van a ver que el Ecuador está en un punto de partida mucho más ventajoso prácticamente en todos los sectores, en todos los ítems que vamos a tomar y a topar. Ecuador está mucho más aventajado que Israel para poder hacer la misma revolución que Israel hizo en su momento. La innovación es importante, principalmente, si tengo que resumirlo en una sola frase, porque permite a cualquier sociedad hacer un salto salteándose etapas de desarrollo que con la economía tradicional eran imposibles. Una sociedad que quería pasar de ser agrícola a industrial y de ahí a servicios tenía que hacer todo el recorrido de desarrollo que toma décadas, toma generaciones, toma gran esfuerzo. Sin embargo, la tecnología permite un salto muy rápido en el que una sociedad que no ha pasado necesariamente por todas esas etapas económicas puede llegar inmediatamente al tema tecnológico y hacer que su economía la innovación tenga una incidencia muy importante en su economía. Lo que se necesita hoy para tener una industria de tecnología y de desarrollo tecnológico es una infraestructura muy sencilla, que Ecuador la tiene, y se necesita principalmente personas, gente con espíritu emprendedor, el Ecuador lo tiene, y gente que tenga unos conocimientos técnicos que en Ecuador existen. Un joven que desarrolla una compañía
que luego se venda por billones, no millones, miles de millones de dólares, lo que necesita es simplemente banda ancha y una laptop. Es todo lo que necesita. Y que le dejen tranquilo trabajar, nada más. Sin embargo, la innovación para crecer necesita un ecosistema, necesita de una serie de condiciones para que se cristalice, para que frague la posibilidad de que haya generación de compañías de tecnología. Entonces les voy a contar el caso de Israel. En esta ocasión, no para presumir, sino para decirles, miren, si el pequeño Estado de Israel lo pudo hacer, ustedes lo pueden hacer también. Aquí está ubicado Israel en un cuadro que tenemos por un lado calidad de investigación científica y nivel de innovación. Israel como país ubicado entre todos los países, yo no sé si estos son todos los países de la OECD, pero ven que Israel está ubicado por encima de Estados Unidos, Alemania, Japón, por debajo de Suiza, Finlandia. Estamos prácticamente a la cabeza del tema de innovación, comparativamente en términos absolutos y relativos. Nasdaq, ¿saben lo que es Nasdaq? Es un mercado de valores en Estados Unidos digital, mercado de valores donde se comercializan acciones de empresas tecnológicas en Estados Unidos. Empresas de otros países pueden comercializar sus acciones en ese mercado. Fíjense, esta es una lista de las compañías extranjeras en ese mercado de valores. El mercado de valores es importantísimo, es donde uno va a recabar fondos y financiamiento de gente que quiere invertir y arriesgar en esa idea para desarrollarla y para después poder comercializar esa idea o vender la empresa. Israel tiene 63 compañías israelíes comercializando en Nasdaq, muy por encima de Canadá, Japón, Irlanda, Reino Unido, Singapur, India. Creo que si sumamos, no sé cuántos tenemos que sumar para llegar a las 63 empresas israelíes, el número 63 de empresas israelíes comercializando sus acciones en Nasdaq. Muy importante mercado. En Israel están ubicadas más de 300 centros de investigación y desarrollo. Un 66% de esas empresas son de Estados Unidos, es decir, empresas como Philips, Hewlett Packard, Siemens, Samsung, General Electric, Google, Intel, llevan sus departamentos de investigación y desarrollo a Israel para hacer nuevos desarrollos, nuevas tecnologías para después vender en sus propias empresas. Son 300 centros. Hay empresas que no tienen, aparte de Israel, no tienen en ningún otro lugar del mundo centros de investigación y desarrollo. Solamente en su casa matriz o en su país donde está residiendo la empresa como casa matriz, puede ser Samsung Corea y otro en Israel. La actividad de la tecnología en Israel representa hoy, estos ya son datos antiguos, más de un 15% del GDP israelí, y es la principal fuente de ingreso del Estado de Israel. Si le sacamos al Estado de Israel hoy este rubro económico, pues tendríamos un Israel mucho más pobre. Quiero comentarles, Israel el año que viene cumple 70 años, que tanto para personas como para países es muy poco. Nuestras ventas anuales en 1949, exportaciones totales de todo, eran 40 millones de dólares, donde el principal producto eran naranjas. ¿Ok? Naranjas, hace 70 años. Tenemos en Israel alrededor de 5.400 compañías,
que tienen que ver con la industria de la alta tecnología, un 37%, que es muy alto, de startups. Y si ustedes se fijan, son 56 pymes. Y esto en realidad está mal, porque incluso las grandes y los grandes centros de investigación y desarrollo, pero todas las grandes empresas, absolutamente todas, las gigantescas empresas, incluso las que en este rubro de alta tecnología, que empezaron todas como tal vez microempresas. Empezaron con 2 amigos reunidos en un garage con una idea y una laptop, y empezaron a codificar una idea y a empezar a producir un producto. La mayoría de las startups israelíes no pasan, en términos de personal, no pasan de ser medianas, pequeñas y medianas empresas. Estoy hablando de las aplicaciones que muchos de ustedes deben usar, Waze, por ejemplo, una empresa israelí recientemente vendida a Google. Estamos hablando de tal vez decenas de empleados reunidos todos con una idea, con un desarrollo. La mayoría de las compañías de alta tecnología comienzan con definiéndose como pequeñas empresas. Además, el startup siempre tiene un organigrama muy chato, no es piramidal, es muy sencillo y directo, y de ahí la importancia de, no hablo en términos de inversión, porque luego las inversiones se disparan, pero quiero mostrarles que esto es cuestión de 2 o 3 personas que se reúnan para tener una idea y para llevar a cabo y arriesgarse. Creo que la palabra clave aquí es arriesgarse. Sí. Las exportaciones de alta tecnología de Israel hoy en día, recuerden, les hablaba de $40 millones en el año 49, en el año 50, principalmente el producto era naranjas de una cooperativa llamada Jaffa, que todavía existe. Hoy solamente las exportaciones de alta tecnología de Israel son 22.5 millones, 22.500 millones de dólares. Sí. Esta es otra de las cifras en las que tenemos aquí servicios de alta tecnología. Estas son creadores, codificadores de software y servicios que tienen que ver con investigación y desarrollo. 14.300 millones de dólares. Sí. Ahora les voy a contar qué es el Estado de Israel, porque con estos datos ustedes tienen que imaginarse un Estado de Israel, a lo menos el Estado del tamaño de Estados Unidos, con 400 millones de personas, con grandes capitales, ex imperio de algún lugar. El Estado de Israel tiene 27.000 kilómetros cuadrados. No sé qué provincia de aquí del Ecuador tiene, creo que todas tienen más que el Estado de Israel. 27.000 kilómetros cuadrados que se distribuyen de una forma muy peculiar, de norte a sur, 400 kilómetros, y en la zona más ancha, aquí en las caderas del Estado de Israel, tenemos 70 kilómetros. Entre el mar, en esta zona, en la cintura del Estado de Israel, entre el mar y lo que llamamos los territorios de la autoridad palestina, hay 15 kilómetros. Yo los hice caminando varias veces. 15 kilómetros. La población no pasa los 8 millones de habitantes. No tenemos ningún recurso natural. Cero. No hay recursos naturales. No hay petróleo, no hay cobre, no hay oro, no hay diamantes, no hay carbón. No hay casi superficie, ya les dije, no hay casi área, no hay superficie. No tenemos ningún recurso natural y estamos en un constante estado de amenaza de países que alrededor nuestro, muchos de ellos, con excepción de Jordania aquí y Egipto aquí, con excepción de ellos dos, ninguno tiene relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Y ojalá fuera solamente eso. Muchos de ellos activamente están en pos de la destrucción del Estado de Israel, por temas políticos.
por temas del conflicto con los palestinos. Es decir, que nuestro punto de partida, no sé si uno puede escoger un punto de partida más malo que este. No tenemos, yo estaba en Ambato hablando con el alcalde y me decía, sí, porque el tema de la escasez de agua, yo miro por las ventanas, todo verde, las colinas todas verdes, venga a Israel a ver para que vea cómo se ve una colina donde no hay agua, donde hay una sierra donde no hay, es amarillo, es arena. No tenemos agua, tenemos una situación política compleja, no más de 8 millones de personas. Sin embargo, el mundo árabe, por supuesto, nos hace boicot. No podemos venderle nada al mundo árabe, a nuestros vecinos. La necesidad para nosotros, fue un detonante muy importante para buscar a ver qué podemos hacer nosotros, cuál es nuestra ventaja comparativa, qué es lo que podemos aportar nosotros para poder sobrevivir como Estado, como país, en estas circunstancias. Y los vuelvo a repetir, lo digo no para presumir, sino para que, bueno, miren, ustedes tienen un país que es impresionante en términos de recursos hídricos, en términos de recursos naturales, de gente, de capacidad humana, de ímpetu emprendedora, en una región que se los acepta y que está abierto al comercio con ustedes. El interés mío es mostrarles, señores, si en estas circunstancias pudimos hacer lo que pudimos hacer, ustedes y en el Ecuador se puede hacer más y más rápido probablemente todavía. Sí. Todo empezó en los años 90. Al principio, los años 90, no sé cuántos de ustedes los recuerdan, yo los recuerdo, y yo decía, pero ¿qué es esa A extraña que hay que ponerle en la dirección del correo electrónico? La arroba. Yo recuerdo esos problemas de tratar de entender que era una dirección de correo electrónico. Recuerdo que en mi ministerio, yo entré en el 95 al ministerio, había una computadora donde podíamos, estaba en la biblioteca, donde podíamos ir y navegar no sé qué, porque casi no había páginas de internet, Google no existía, por supuesto, no existía YouTube. Estábamos en los años 90, pero algunas personas en el Estado de Israel, gracias a Dios, con visión, dijeron, aquí tenemos que invertir. Y aquí empezamos a hablar de qué es lo que se necesita para que la innovación florezca. El ecosistema que la innovación necesita está conformado primero por políticas públicas claras que beneficien al tema de la innovación. En esos años se duplica la inversión, se fomenta y duplica la inversión extranjera en el tema de desarrollo tecnológico y hay financiamiento sin obligaciones. Estamos hablando de fondos muy pequeños, pero también estamos hablando del principio de la era digital en términos de Internet y de software, ¿no? Vemos que en los años 90, entonces, ¿dónde está la luz? Aquí. En los años 90 hay un salto increíble en la inversión, el porcentaje de inversión del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo por parte del Estado de Israel. Salta en forma sustancial hasta llegar hasta casi un 4.5% del Producto Interno Bruto. Sí, por favor. Este es el porcentaje de inversión en Israel comparado con otros países. Nos pasa, y estamos compitiendo todo el tiempo, los coreanos este año están contentos porque nos pasaron, pero estamos arriba de Japón, de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca, de Australia. Este es el promedio del OECD, de la Liga de Países Desarrollados. 2.4%, ese es el promedio, nosotros estamos en 4.1%, es decir, hay que arriesgar. Nadie les va a prometer nada, nadie les va a asegurar nada, hay que arriesgar. Tanto las personas como el Estado tienen que arriesgar, hay que arriesgar. Y el riesgo es, como dijeron anteriormente, que alrededor de 10 emprendimientos, uno tiene éxito. Ese es más o menos
las probabilidades de éxito y el riesgo que hay que calcular. Pero ese uno es el que paga el resto y mucho más. Entonces estamos con un inversor. No, sí, está bien. El sector privado invierte el 86% del total de esa inversión. El sector privado entiende que hay que arriesgar. Hay que arriesgar. No se puede desde un punto de vista de confort o de seguridad pretender que se puede entrar a la innovación sin este espíritu de riesgo que va de la mano del espíritu del emprendedor. El espíritu del emprendedor contiene en sí mucho optimismo y mucha capacidad de riesgo. Sí. Hemos instaurado en Israel una autoridad de la innovación que empezó como un departamento dentro de un ministerio, el Ministerio de Industrias y Comercio, y se desarrolló en una autoridad completa. Esta autoridad es una organización que trabaja en forma mucho más flexible que el Estado, mucho más flexible que los ministerios, intenta trabajar con parámetros profesionales y no políticos, es flexible, responde a necesidades específicas de los sectores, porque está en constante diálogo con el sector o los distintos sectores que desarrollan el tema de la alta tecnología en Israel, y busca constantemente financiamiento, garantías, préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Tenemos dentro de esta oficina, autoridad de la innovación de Israel, distintos departamentos. Los distintos departamentos tocan cada uno de estos temas: startup, crecimiento, infraestructura tecnológica, fabricación avanzada y colaboración internacional. En el ecosistema que necesita la innovación para florecer, se necesita de una autoridad pública que haga las veces de un coordinador y que no moleste al mismo tiempo, un coordinador flexible, que aporte, que no ponga trabas, que las baje, que hable con los distintos sectores, que vaya al sector público, que vaya a la academia y que vaya al sector privado. Sí. Acá hay unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, la división de startups hace apoyo a emprendedores, seminarios, talleres, etcétera. Hace programas de incubadoras. Se necesita en ese ecosistema lo que llama incubadoras de empresas startups, que son lugares donde una pequeña o casi microemprendimiento de alta tecnología puede entrar y recibir todo el calor que da una incubadora a un niño. Aquí el calor se traduce en infraestructura para trabajar, desde cuestiones físicas, de tener un lugar para tener un lugar de trabajo, porque ya el garage, el parqueadero de la casa ya no es suficiente, necesitamos una sala de reuniones, pero va más allá también porque les va enseñando los pasos que hay que seguir para que una idea, un embrión, se convierta en un producto que se pueda empezar a comercializar como idea, hasta llegar a la venta de un producto final. El programa de emprendedores jóvenes es sumamente importante. Otra de las cosas que necesita la industria de la innovación y el emprendimiento es no solamente políticas públicas de este tipo para la innovación, sino que se necesita educar para la innovación. La educación para la innovación es fundamental y muchas veces rompe con muchos de los esquemas de la educación formal y tradicional. La innovación, por ejemplo, necesita de una flexibilidad que la jerarquía que una compañía normal y tradicional, analógica vamos a llamarla, tiene, no puede subsistir. Entonces se necesita una educación que dé responsabilidad, pero que al mismo tiempo rompa jerarquías. Se necesita un diálogo más fluido entre la gente, más informal entre la gente. Otro punto muy importante que a mí me parece el tema de la educación para la innovación es, por ejemplo, y esto suena extraño, es la idea del fracaso. Saber fracasar es parte muy importante para mí de cualquier cosa, ¿no? Pero en términos de innovación y tecnología es fundamental
crear un sistema en el que el fracaso no esté mal visto. En nuestro sistema analógico de educación, el fracaso está mal visto, es más, uno tiene malas notas cuando fracasa. Sin embargo, en otros sistemas de educación, por ejemplo en el medioevo, no existía la escuela y no había un test que una persona tenía que pasar, sino que era sistema de aprendiz-tutor, en el que el error formaba parte del proceso de conocimiento y de entrenamiento de la persona, tan importante como el éxito del trabajo del producto final. Si un aprendiz de carpintero desde los 15 años no cometía errores, no podía avanzar. En la industria de la innovación, esto es similar. Y estoy trayendo un ejemplo de la Edad Media porque nuestra educación educa solamente para una definición determinada del éxito, donde lo que supuestamente es fracaso no hay lugar para ello. Y es muy importante el hecho de enseñar a tomar riesgos, como dije antes, enseñar a ser optimista, pero también enseñar al fracaso. Si una persona de 10 intentos, solo uno va a ser fructífero, tiene que tener la fortaleza interna de sobrellevar esos 9 fracasos. Y es lo que no nos enseñan en nuestras escuelas. Entonces, sí es necesario un programa de emprendedores, un programa de educación para la innovación, que son parte de las políticas públicas, pero yo lo separo porque a mí me parece que el tema de la educación para la innovación y el emprendimiento es fundamental. Bueno, por supuesto, hay una sinergia y un trabajo en común con los demás ministerios y organismos que tienen que ver con el tema de la innovación. No se puede trabajar aisladamente, esto no toca absolutamente todos los aspectos de la vida pública y social, es decir, que tienen que estar todos subidos al carro de mejorar el ecosistema de la innovación en un país. Sí. Por supuesto, hay políticas públicas que atraen la inversión y hay políticas públicas que espantan a la inversión. Y eso es fundamental entender. Uno no puede pretender que la inversión extranjera llegue a un país si las políticas, tanto impositivas como tributarias, no son cómodas para atraer a la inversión. Hoy, desde hace ya varios años, la inversión busca dónde meter el dinero. No se puede poner el dinero con estos intereses que estamos recibiendo en todo el planeta. Buscan dónde poner el dinero. Entonces es simplemente una cuestión de decisión de Estado. Si Israel quiere atraer a la inversión, pues Israel lo que hizo es prometerles un reembolso determinado, que puede ser un porcentaje cualquiera, incentivos tributarios, subvenciones. Por supuesto que tiene que haber también infraestructuras, facilitar las infraestructuras que necesita esa industria para subsistir, buenas carreteras, aeropuertos, buenas bandas anchas, buena conectividad, líneas aéreas que lleguen con facilidad, tiquetes aéreos baratos, está todo relacionado. No puede florecer un sector económico tan móvil como el de la innovación si uno no da infraestructuras y condiciones. Como les dije antes, esas mismas 3 personas que tienen su laptop la cierran y se van a otro lugar. Eso es lo que no necesitan. No es una industria de grandes maquinarias ni de grandes estructuras físicas. Cierran la laptop y se van. ¿Queremos que se queden? Pues en Israel estamos haciendo todo lo posible para que se queden también los fondos de inversión que vienen de afuera. Sí. No hay forma, otra vez, acá hay otro sector que tiene que estar íntimamente ligado al desarrollo de este ecosistema para el florecimiento de la innovación, y es la academia. En Israel es fundamental esa cooperación que existe entre la academia, el sector público y los sectores privados. Todas las universidades en Israel tienen hoy alguna institución dentro de la universidad que se dedica
específicamente al tema de la innovación y de la alta tecnología. Sí. Y pues hay tantos ejemplos, pero Mobileye, una empresa israelí que está desarrollando todo lo que tiene que ver con sensores para reducir el riesgo de accidentes de tránsito. Este es un ejemplo de una empresa que empieza con una idea de un ingeniero israelí. Estos sistemas ya están en uso en Israel en muchos automóviles privados, particulares. Hoy en día las compañías de seguro solicitan instalar estos sistemas para evitar accidentes. Todas las cooperativas de transporte público están utilizando en Israel y en otros lugares del mundo, y estamos viendo si aquí también podemos llegar a hacerlo, para que los autobuses tengan estos sistemas que previenen accidentes de tránsito probadamente. Y además esta compañía está desarrollando, es parte muy importante del desarrollo de el software de coches que se autoconducen. Está el desarrollo en Israel del sector de tecnología, que hay una gran necesidad de ingenieros, tanto de ingenieros de ciencias de la computación como electrónicos. Nos faltan y tenemos una gran necesidad de graduados en matemáticas, estadísticas y ciencias de la computación. El que quiera trabajar en algo que dé dinero en los próximos 5 años, que sepa, por ejemplo, análisis de datos, se llaman en español, data analysis, es uno de los campos que va a haber falta de gente que sepa que tenga estos títulos, que se gradúe de esto en los próximos 5 años. No hay cómo cubrir la demanda en el mundo de gente que sepa este tipo de cosas, y de codificadores. Los desafíos que tenemos en Israel es que hay lo que se llama el exit, el famoso exit en Israel, es como ganar la lotería, muy lejos de ganar la lotería porque es a base de un esfuerzo muy grande. Mobileye se acaba de vender también unas cifras espantosas, increíbles, ¿no? Se acaba de vender a una compañía internacional, y la venta prematura de un emprendimiento a la larga trae una pérdida en valor agregado. Si nosotros continuamos desarrollando el producto, en cualquier producto, también productos analógicos, si vendemos café es una cosa, pero si vendemos el café industrializado, vendemos dulces de café, vendemos café granulado, vendemos café en distintas formas, tenemos un valor agregado que queremos mantener en el Estado de Israel. Sin embargo, el desafío nuestro hoy en día es frente a una realidad de una venta prematura de estas empresas. Estamos pensando en qué es lo que se viene. En realidad estamos pensando ya hace rato en qué es lo que se viene. Lo que está sucediendo en Israel en términos de nanotecnología es ciencia ficción. Ciencia ficción. Las soluciones que hay para la vida diaria con lo que se llama nanotecnología es increíble. Desde vidrios para ventanas que se autolimpian todo el tiempo, no hay que limpiarlos nunca más, hasta, no sé, de todo. Es increíble lo que se está haciendo dando tecnología. Israel está invirtiendo grandes cantidades de dinero para centros de investigación en las universidades. Estamos invirtiendo muchísimo dinero en investigación que tiene que ver con nanotecnología y con alta tecnología, en estudios del cerebro. Si hay un campo en las ciencias de salud que todavía está casi a oscuras, es el tema de cómo funciona el cerebro. Estamos invirtiendo muchísimo dinero en el estudio del cerebro. Tenemos unas instituciones increíbles, todas multidisciplinarias, están trabajando juntos desde filósofos, psicólogos, biólogos, médicos, neurólogos, estadísticos, ciencias de la red, todas subdivisiones de la matemática que tienen que ver con el análisis de redes. El cerebro es una red muy compleja.
Y ahí estamos mirando, ahí estamos poniendo la vista, porque esto es lo que nos va a dar a un país pequeño, amenazado, sin recursos, relativamente pobre en términos de cantidad de personas o de poderío incluso general. Tenemos que buscar cuáles son las formas en las que nosotros podamos subsistir y continuar. Hasta aquí entonces, estoy dispuesto a contestar a preguntas si es que hay. Les agradezco de nuevo la posibilidad de haber hablado y comentarles un poco lo que pasa en el Estado de Israel, y espero que les haya sido de provecho. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor embajador de la República de Israel. Vamos a dar paso al set de preguntas. Por favor, solo 5 preguntas por temas de tiempo. Tenemos 1 hora de retraso en la agenda, así que seamos lo más concretos posibles, por favor. Levantan la mano para pedir el micrófono. ¿Alguna pregunta? Acá. Muy buenos días, embajador, muy buenos días con todos. Bueno, la pregunta sería, entendiendo nuestro entorno como país, ¿cuál sería el punto de partida que usted recomendaría a nivel, no sé, público y privado para alcanzar este cambio que tanto lo necesitamos? Muchas gracias. No sé cuál es el punto de partida exactamente. Creo que cualquier punto de partida puede ser bueno, cuando no hay una cadena exacta. Todo este campo es muy caótico, es poco jerárquico, como dije antes, es decir, es por eso que tiene que surgir de alguna forma de abajo también, tiene que surgir del grupo de personas, de la sociedad civil, y surge de abajo y tiene que caer como una semilla en campo fértil. Entonces, habría que trabajar en paralelo en esto de las políticas públicas y la educación para la innovación y el emprendimiento. Yo diría, si vamos al Ministerio de Educación, empezar ya con un programa de educación desde niños. Les comento algo, por ejemplo. Hay una empresa de alta tecnología israelí que vino al secundario donde estudia mi hija. Les hizo unas pruebas a todos, 14 años tienen, no más. Y los van a buscar después de hora de trabajo, de estudio, los llevan a la compañía, les hacen todo un training, todo un seminario. 14 años, porque ya más tarde, ya parece que el cerebro nuestro ya está. Entonces, tenemos que ir a los 14 años, a los 13 años, empezar a trabajar de ahí. Y ellos están supuestamente en un sistema educativo, es decir, que el Ministerio de Educación tiene que ya estar metido en el tema del emprendimiento y de la innovación, en el tema de la creatividad, en el tema del optimismo, toma de riesgos, soportar el fracaso. ¿Okay? Eso es lo que primero que estaría tal vez haciendo. Luego, otra vez, si queremos recibir inversión, tenemos que hacer políticas públicas que atraigan la inversión. Y así iríamos en cada uno de ellos, ¿no? Bueno. ¿No está bien? Sí. Hay muchas experiencias y conocimiento de realidades en otros contextos. Hola. Son muy importantes, y yo quisiera ver en relación a la anterior también que menciona, y particularmente en el Ecuador, la situación o la parte cultural. ¿Usted considera que es un determinante para la innovación, o en otras realidades ya eso se superó y no es tan determinante para nuestro contexto, para nuestra realidad? ¿Considera que la cultura de las organizaciones puede ser un determinante para la innovación? Yo pienso que sí, la cultura organizacional, la cultura de la educación, la cultura de la empresa, sí es un determinante. Por eso digo que hay que educar para eso, hay que cambiar esas culturas, distintas culturas que se dan en nuestros ámbitos. No hablo en términos de cultura, de decir la cultura tal es mejor para la innovación que la otra cultura, porque hay innovación en todos los continentes y en muchos países de distinto
origen cultural, pero sí se necesita un cambio de mentalidad, tal vez no de cultura, pero sí, cuando se habla de cultura empresarial, estoy hablando de eso, ¿no? De una cultura empresarial distinta, de una mentalidad distinta. Es decir, si nosotros medimos qué es lo que tú quieres hacer cuando tiene un chico de 16, 17 años, qué quieres hacer en 3, 4 años, y tenemos que el 60, 70% quiere tener un empleo público, ser un pobre embajador, estamos mal. Claro, lo que necesitamos es meter una educación en que esos niños respondan, en su gran mayoría, que quieren hacer un emprendimiento, que quieren tener su propia ilusión puesta en marcha, hacer de su ilusión una empresa, sea de alta tecnología o no. Entonces, eso es lo que tenemos que ir rompiendo. Si el ideal de la sociedad o de la juventud es tener un empleo público por la seguridad que éste brinda, por el sueldo que éste brinda en ciertas circunstancias, ahí vamos mal. Entonces tenemos que inculcar en la juventud que el tema del emprendimiento, de la innovación, rinde frutos y rinde buenos frutos. Muy buenos días. La consulta va orientada a dos perspectivas, señor embajador. Primero, ¿cuál es el rol del emprendedor dentro de la creación de este entorno adecuado para generar estas sinergias entre el Estado, la academia y la empresa privada? Y dos, ¿cuál es el rol que debe asumir la empresa privada para generar este entorno? Gracias. Bueno, hoy es más fácil porque sin lugar a dudas en el Ecuador hay una intención también desde el gobierno, desde el Estado, de generar productividad, y se entiende perfectamente que la productividad va a pasar por el emprendimiento y la innovación, porque innovación puede haber en todo. A propósito, innovación no es inventar la rueda, innovación es mirar con otros ojos lo mismo que todo el mundo ve de otra forma, y de repente darle un nuevo uso. Por ejemplo, en Israel, esto otra vez es programa educativo para la innovación y la creatividad, un proyecto hecho por niños tiene que ver, ustedes aquí conocen el chocolate que se unta sobre el pan tostado, ¿verdad? La Nutella, el chocolate ¿verdad? Uno de los niños tuvo la idea de, en vez de que sea untable, de que venga en paquetes cuadrado como si fuera el queso. Entonces simplemente sacar el chocolate, ponerlo en la tostada y tostarlo, sin untar. Eso es innovación. No está inventando el chocolate para el pan, pero lo que el niño hizo es pensar, vio dos cosas. Pensó en, si está el queso cortado de esta forma, es tan fácil, lo pones y lo pones. Eso es innovación. No es inventar el iPhone, ¿ok? Es mirar las cosas de distintos puntos de vista. Para eso hay que entrenarse para eso. Para eso está la educación, ¿no? Entonces, pero en el Ecuador hay un interés, yo pienso que hay puertas abiertas a todos los niveles estatales y regionales. La academia, sin lugar a dudas, que está abierta en el Ecuador para eso. Así que creo que lo que hay que hacer es continuar, fracasar y fracasar y fracasar hasta que uno salga bien. Buenos días. Una pregunta. Tengo 17 años y tengo full proyectos, algunas innovaciones nuevas con valor agregado, pero no sé cómo materializarlo. ¿Qué me recomienda? Yo creo que hoy la tienes más fácil también por lo que dije antes, porque hay un gran interés en general de apoyar gente que tenga iniciativas como las tuyas, pero creo que tienes que buscar guía, hoy en día en la red también, pero hay empresas y buscar, y en la academia también tal vez haya aquí proyectos o organizaciones como los que hay en Israel, en que reciben a alguien como tú en la academia y le dicen, bueno, lo que tú tienes que hacer es esto, te enseñan a hacer esto, te enseñan a hacer, ¿sabes lo que es un pitch? Un discurso ¿sabes lo que es el discurso del ascensor?
Ok, ese tipo de cosas, hay entrenamiento para eso. Okay, si tú te encierras en el ascensor, tienes que subir 10 pisos con no sé quién, con Bill Gates, y tienes la oportunidad de tu vida y tienes 10 pisos para convencerlo, hay formas de entrenarse para decirle y dejar al tipo maravillado saliendo del ascensor y poniéndote un cheque con $1 millón para que sigas adelante. Entonces, esa guía de pasos a seguir, yo creo que hay muchos recursos hoy en día para encontrarla y seguir adelante y continuar. Lo que tienes que hacer es tener tesón. Tesón se dice en español, claro, tesón. Tienes que tener tesón. Nadie ve tu ilusión. La ilusión la ves solo tú. Los demás no ven ilusiones. La gente de tu alrededor, tus amigos, tu familia, no ven la ilusión que tú tienes. Te pueden apoyar y algunos te van a decir, sí, pero ojo, tal vez te búscate una carrera donde te... pero tú tienes que creer en la ilusión, tú tienes que ver lo que tú ves y entender que es verdad. Y tienes que entender que nadie lo puede ver como tú. Tienes que entender, los pobrecitos, no se dan cuenta que estás por inventar el iPhone. ¿Cómo vas a decir, voy a inventar un maravilloso teléfono que todos lo van a querer? Bueno, sí, simpático, está bien, ven, vamos a tomar algo. Nadie va a ver la ilusión como tú la ves. Entonces tú tienes que pasar por esa guía, tener tesón, continuar adelante y decir, bueno, si es que pasó 10 veces, 10. El primer, no, el segundo, tercero, uno va a caer. Preguntas, le despedimos con un fuerte aplauso a Edwin Nathan.